El día de hoy, ah, bueno, yo siempre empiezo por decir por qué es un privilegio y un honor estar acá al frente. Y muchas de las cosas las cuales digo, bueno, son verdad, las siento en el corazón, pero a veces son repetitivas. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Estoy agradecido con Dios y para pararme acá yo, porque es un privilegio. Entonces, muchas de las cosas que he dicho, quizás las vuelvo a repetir, pero es porque es verdad, hermanos. El día de hoy, contemplando lo que hoy significaba, que iba a ser de inicio desde acá, um, de la banca entré, el suplente entró, contexto fútbol, y estoy acá y contemplé bastante el privilegio que me tocaba el día de hoy. Um, y eso me trajo a la mente un libro y lo que dice en este libro es algo que vamos a estar visitando durante el sermón bastante el día de hoy. El sermón es titulado La iglesia que somos. Um, y en este libro, hermanos, se llama, bueno, Las cartas de Screwtape. El autor se llama C.S. Lewis, él fue el autor de Narnia. Y en esta carta, um, en este libro, es un libro de ficción, pero es con el trasfondo y contexto cristiano, porque él era un teólogo. Y en este libro, um, algo polémico quizás, es un demonio, es un diablo, mandándole cartas a su sobrino, el demonio menor. Y la carta y el libro es diseñado para ver todo lo que traman y todo las batallas que tenemos espiritualmente. Entonces el tío le dice, ponle esa tentación, ponle esto, ponle lo otro. Este demonio mayor ya es general, ya ascendió. Él está supervisando y está mandando los nuevos demonios. Entonces ese sobrino de él tiene una familia y le dice, lo regaña, dice, oye, me enteré de que esta familia empezó a ir a la iglesia. Ponte las pilas, no pueden ir a la iglesia. Pero después dice algo interesante, le dice, bueno, pues ya llegaron a la iglesia. Ahora tu labor es desviarlos, confundirlos. Y de que piensen que la iglesia es el edificio. Y da ejemplos, quizás chistosos, pero dice, enfócate de que tu persona se fije en los demás. Oh, mira los zapatos sucios. Oh, mira, no se lavó los dientes. Oh, mira, pisa y como que hace sonido sus zapatos al caminar. Mira, este hermano no se peinó. Mira esto, el otro, mira esto. Dice, enfócate tú en eso. Porque el momento de que él se dé cuenta qué es la iglesia, perdemos. Y él dice, si los cristianos realmente supieran qué es la iglesia, esta iglesia, si la vieran como lo ven los demonios, dice, hace temblar hasta los más grandes demonios. Porque la iglesia es eterna, hermanos. La iglesia es eterna. Nosotros estamos a la par de hermanos que ya pasaron, ya murieron. Y es una institución la cual va a permanecer por siempre. Y eso es algo impresionante que a veces nos desviamos y nos olvidamos de que esa es la iglesia. Eso pertenecemos nosotros. Persona que entre quizás por primera vez dice, ¿esto es la iglesia? ¿Aquí? Con cosas ahí, y pizarrones con cosas en inglés y batería. ¿Esto es la iglesia? Y mucha gente se puede enfocar en eso y va a decir, pues he visto mejores iglesias. O he permanecido. O la clásica, me han corrido de mejores iglesias, ¿verdad? Bueno, hermanos, la iglesia es eterna. Y por eso es que doy gracias a Dios. Es un privilegio estar acá porque no estoy hablando una campaña política o estoy hablando por cosas del fútbol, no estoy vendiéndoles algo, de aquí yo no agarro comisión. Estoy hablando de algo eterno, hermanos. Y por eso es un privilegio pararme acá y verlos a los ojos y decir, pertenecemos a algo que si no hay palabras para describirlo, hermanos. No hay palabras. Y nosotros tenemos que enfocarnos en lo que es la iglesia, hermanos. Entonces, por eso doy yo gracias. Y el sermón se titula La iglesia que somos. Entonces, con este concepto de la iglesia, de que es algo eterno, de que es algo maravilloso, de que es lo más grande del mundo, lo más grande que es un regalo de Dios que nos da. Vamos a estar regresando a esta ilustración que les compartí de este libro. Ahora es buen libro. Sé que ya suena algo polémico porque son demonios, pero es ficción y nos da luz en las batallas espirituales. Amén, hermanos. Entonces, por eso es que el día de hoy yo doy gracias por estar acá. Doy gracias porque
Yo no sé lo que va a pasar, ¿verdad? Pero lo que sí sé es de que la iglesia es de Dios y es eterna. Amén. Bueno, hermano, abramos nuestras Biblias a el Nuevo Testamento, a Primera de Corintios, capítulo 3. Amén. El pasaje de hoy habla un poco a lo que estamos viviendo nosotros. Quizás no como iglesia ahorita, sino como la iglesia en general. La iglesia en todo el mundo. Entonces este pasaje, hermanos, nos va a dar un poco de luz y tenemos que contemplar este pasaje no por qué se está escribiendo y por qué está en la Biblia. Tenemos que ver que es importante y Dios a través de su gente, a través del apóstol Pablo, decidió escribir esto. Entonces, pongamos atención en lo que estaban viviendo ellos y ver de que la Biblia es un espejo a nosotros mismos. Nosotros vemos muchos de los pecados que cometemos y muchas de las fallas en la Biblia las vemos. Quizás hasta haya pecados que no están en la Biblia, pero los hacemos, ¿verdad? Entonces, pensemos y meditemos en lo que nos está hablando el día de hoy el Señor. También, la única parte de todo el sermón que no hay error, porque yo soy falible, hermanos, yo puedo decir algo que quizás no sea cierto, ¿verdad? Pero la única parte que no tiene error y que es 100% es la Biblia. Entonces, este momento que vamos a leer, hermanos, es la parte del sermón que va a tener 0 errores. Amén. Capítulo 3, versículo 1, del 1 al 15 dice: Así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo. En verdad, si aún ahora podéis, porque todavía sois carnales. Pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Por qué cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, no sois simplemente hombres? ¿Qué es pues Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega son una misma. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor. Porque vosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno será evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada, el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre la fundación, sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, porque así como por fuego. Oremos, hermanos. Señor Padre Celestial, gracias por tu palabra, Padre. Gracias porque tuviste eso, Padre. Esta misericordia de no dejarnos en la oscuridad, sino darnos una palabra la cual podemos abrir, leer y aprender y ver qué es lo que tú nos comunicas, Padre. Saber de que esta palabra es aplicable aquí y en donde sea, Padre, porque es palabra viva, porque es tu palabra, Padre. Te damos ese servicio, te lo entregamos, Padre. Háblanos y que seas tú quien hables, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén.
Hermanos, yo, a mí me gusta debatir. A mí me gusta debatir y me gusta alegar un poco a veces. Entonces en la escuela se presta mucho eso. ¿Por qué? Porque eso refina lo que conoces y defiendes lo que conoces y lo que no sabes, pues aprendes. Entonces, nos ponen a debatir en la escuela a veces con temas, a cosas que están pasando, ya sea el divorcio, matrimonio homosexual, X cosa. Voy a una universidad cristiana. Y nos ponen a debatir y a veces tenemos que defender y a veces pues gente no sabe debatir. Yo no aprendí, bueno, yo no supe, yo tuve que aprender. Y algo que yo hacía antes y que ahora veo es de que a veces nos enfocamos en lo negativo. Y una persona nos puede decir X cosa, pero si de eso tiene una cosa que no nos gustó, nos quedamos con eso que no nos gustó y no ponemos atención a lo demás. ¿Les ha pasado eso o solo me pasa a mí? De que, ¿por qué dices esto? Bueno, dije eso, pero dije mucho más. Eso fue una parte de lo que dije. No puedes tomar eso y separarlo de todo lo demás. Este pasaje aquí entra y les empieza a decir que son niños, ¿verdad? Ahora, este pasaje nos aplica a nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque somos iglesia. Esta era una iglesia. Aquí le está hablando a cristianos. ¿Somos cristianos? Entonces nos está hablando a nosotros, hermanos. La palabra es aplicable. Entonces aquí le está diciendo, no les podía dar un vistecito, su filetito, no les podía dar, les tuve que dar leche, les tuve que dar Gerber. ¿Por qué? Porque no pueden todavía, porque son niños. Hay contiendas, hay esto, hay el otro, malinterpretan esto, se enojan, se molestan. ¿Cómo lo tomaron ellos? ¿Cómo creen que tomaron eso? Les dijo niños, les dijo maduros, les dijo, por favor, vamos a las pilas. No sean inmaduros, son niños. Por eso es que no les di alimento. Les estoy hablando como, más bien ni siquiera les puedo hablar como espirituales. Les estoy hablando como hombres, como carnales. Que no los carnales son los que dicen esto. Y es lo que estaba pasando. Entonces, yo sé que quizás ellos, pudieron escuchar y decir, oye, Pablo nos dijo niños. Yo siento que hay mucha gente que quizás oye lo negativo y no se fija en lo demás. Y no se fija en lo demás. Una palabra importante de lo que leímos ahorita es que nos llama perdón, colaboradores, participantes de Dios. Eso es un gran honor, es un privilegio eso. Trabajamos con Dios, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver este pasaje y lo vamos a dividir en secciones, hermanos. Pero no nos quedemos con lo negativo, porque quizás estamos viviendo algo y empezamos con algo que dice niños. Y aparte el subtema dice las divisiones de la iglesia, ¿verdad? No nos quedemos con lo que dice. Seamos más sabios que los corintios. Bueno, hermanos, un poco de contexto con los corintios. Esta iglesia era, bueno, había mucho transporte ahí. Era de raíces helenistas, quiere decir griegas. Había muchas transacciones ahí se daban. Se prestaba para muchas cosas. La cultura era muy diferente. Idólatras. Y hacían prácticas las cuales era inmoralidad sexual. Entonces, si tomabas ese punto de geografía, pues era muy contraria a lo que nosotros nos esperaríamos que un pueblo de Dios fuera. Bueno, en ese contexto Dios tiene misericordia y se levanta alguien. Y se levanta gente y gente cree en Jesús y empieza una iglesia. Y así estamos, ahí estamos el poquito de contexto. Entonces, esta iglesia tiene sus raíces también en Pablo. Pablo ahí puso su semillita y fue uno de los que inició ahí. Entonces, ellos sabían. ¿Por qué? Porque conocemos a Pablo, hermanos. Él no les venía a decir algo light o les venía a dar medias verdades. Pablo decía las cosas como eran. Y aquí se las dijo, les dijo niños. Bueno, esa cultura pagana poco a poco se fue metiendo a la iglesia. Y en este mismo libro, en el capítulo 5, en el capítulo 6 empezamos a ver cosas. En el capítulo 5 empezamos a ver de que estaban peleando los hermanos. Estaban peleando y lo estaban demandando
Y no había alguien sabio que dijera, a ver hermanos, ¿por qué están peleando? A ver, vamos a sentarnos. Más bien traían abogados de afuera para arreglar los asuntos de la iglesia. Y aquí Pablo les dice, ¿no hay alguien sabio que pueda arreglar esto? ¿Por qué tienen que llamar a gente de afuera que ni siquiera son de la iglesia para arreglar eso? Bueno, otra cosa estaba pasando. Estas personas, había una persona que estaba acostando con la esposa de su papá. Eso está mal, ¿verdad? Me imagino está mal, ¿correcto? Correcto. Pero estaba pasando aquí. Eso quiere decir que estaba racionalizando o pensó, pues, no está tan mal. ¿Qué pasó para que llegara a pasar esto? Tuvo que haber una perversión, tuvo que mezclarse algo. Y no fue del día a la noche. Tuvo que infiltrarse y pasar tiempo para que después surgiera esta cosa y la iglesia lo viera y dijera, pues no está tan mal, ¿verdad? Porque aquí viene, quizás muchos van a decir, oh, la chismosa de Chloe, porque Chloe fue la que le dijo. Pero Chloe fue la que le dijo a Pablo, oye, eso está pasando acá. Porque le dolía a la iglesia, porque ella quizás tenía un concepto de qué es la iglesia en verdad. Es de Dios. Entonces todo eso estaba pasando, para dar un poquito de contexto a Corintios, todo eso estaba pasando, estaban demandando y había uno que estaba acostando con la esposa de su papá y todo estaba bien. Entonces, este era el grupo de gente que aquí está hablando Pablo. Recuerden que les dije que la Biblia es un espejo. Quizás nosotros no estamos haciendo eso y espero que no estemos con la esposa de nuestro padre, pero estamos haciendo algo, hermanos. ¿Por qué? Porque somos humanos. ¿Ven? Porque el pecado está en cada uno de nosotros y no como justificación. Pero si aquí le está hablando a una iglesia que plantó Pablo al principio de las iglesias, donde se supone que era lo más puro, y estaba pasando eso, ¿qué nos podemos imaginar de ahora, hermanos? 2000 años después. Esto es un poquito de contexto. Nosotros sabemos de divisiones. Lamentablemente hemos visto divisiones, problemas, contiendas y cosas que no se resuelven, desafortunadamente. Aquí nosotros en Anclados, 3 años, hemos tenido eso. Pararme aquí y decir que nosotros sería una mentira, hermanos. Porque primeramente no cuadra con la palabra, porque somos cristianos. Pero también ha sido difícil. Nos han pasado cosas como iglesia, como individuos, hemos tenido pérdidas. Ya aquí no hay hermanos, y no por no asistencia, sino porque pasaron a estar con el Señor. Hemos pasado muchas cosas, hermanos, como iglesia. Y las cosas no han sido fáciles. Como había dicho antes, yo estuve con los jóvenes, no resultó el ministerio con los jóvenes al principio, y está bien, voy a decir a los jóvenes. Y no lo quería yo el ministerio, hermanos, porque sé qué tan complicado pues, son los jóvenes, porque yo fui joven, porque no me considero tan adulto, todavía soy joven. Pero es bien complicado, porque del grupo que yo salí hubo embarazos, hubo traiciones, hubo cosas que era de la familia pastoral, todo estaba pasando. Entonces, teniéndose en cuenta al grupo de jóvenes que yo pertenecí, me dicen, oye Rogelio, lánzate con los jóvenes. No hay otro ministerio allá, si están regalando ministerios, no me pueden poner allá en otra cosa, por favor, porque quiero con los jóvenes. Bueno, se dio, recuerdo, fueron etapas bonitas, porque hemos vivido cosas difíciles también bonitas. Los hermanos abrían su hogar y muchas veces se iban, y a veces se quedaban, pues, pero abrían su hogar y nos dejaban agüita preparada con limón, nos dejaban botanas, nos dejaban algo que yo aprecio y recuerdo y digo, wow, tiempo bonito. Pero un tiempo feo fue cuando pues era yo y uno nada más. Y todas las galletitas y la agüita, pues nos las tenemos que acabar él y yo. Porque pues no llegaba más, no había nadie más, hermanos. Entonces como iglesia nosotros hemos pasado cosas. Yo puedo hablar en eso porque yo me involucré en eso, pero me imagino que en otros ministerios ha habido contiendas, ha habido dificultades, hermanos. Y como individuos también. Amén. Entonces, viendo todo esto, hermanos, viendo que las cosas son difíciles a veces, viendo que no somos perfectos y viendo aquí en la palabra de que esta iglesia daba muy mal, tenemos que tener en mente de que la iglesia, por eso, la iglesia que somos, la iglesia no nos define por nuestros errores, hermanos.
La iglesia no se define por lo mal que hacemos, ni por lo bueno. La iglesia se define por lo que Cristo Jesús hizo. Y esa es la iglesia. Tenemos que tener ese concepto de la iglesia. Estoy hablando de cosas negativas y cosas bonitas quizás. Pero lo que más nos recuerda a veces son las cosas feas, las cosas negativas, las pérdidas. Cuando nos lastimaron, cuando pasa esto, cuando lo otro. Eso no es la iglesia. La iglesia pertenece a Cristo Jesús. La iglesia somos nosotros como individuos. Y la iglesia es eterna, hermanos. Eterna. La única institución que va a durar por siempre, hermanos. Amén. Ahora, hablando de estas flores aromáticas que era Corintios. El libro de Jueces, cuando estamos en los jóvenes con Jueces, hay algo que se repite y se repite y se repite y se repite y se repite, que es un ciclo vicioso. Usualmente cuando las cosas cuando nos va bien, pues como que nos olvidamos de Dios a veces. Quizás no por completo, pero a comparación de cuando las cosas nos va mal, que a cada rato, Dios por favor, Dios por favor. Pero cuando nos empieza a ir, el Dios por favor cesa un poco y quizás no nos olvidamos por completo, pero no era lo mismo de cuando estábamos en necesidad, ¿verdad? Ahí porque constantemente de rodillas y Dios, hasta ayunamos, hermanos. Bueno, me imagino, espero. Viene algo difícil, hasta ayunamos. No sé ustedes, pero yo soy de almuerzo con tortillita y sus jalapeños y su coquita. Me gusta almorzar así. Pero cuando las cosas, voy a ayunar, ¿verdad? Pero las cosas empiezan a ir bien y como que me hago mis huevitos con chorizo, frijolitos, la tortillita y su coquita. Y no empiezo a ayunar y me olvido un poco, me empiezo a olvidar a comparación de cuando estaba yo en necesidad. Bueno, en Jueces se repite esto mucho. El tiempo el que vivía de los jueces, no había rey todavía, estaban los jueces, y había descanso por 40, por 60, por 80 años, porque Dios brindaba ese descanso a la tierra, pero la gente se olvidaba de Dios. ¿Y qué empezaban a hacer? A prostituirse con los paganos, con todas estas personas que en Josué y desde Éxodo le había dicho Dios, sácame a todos estos de ahí. Como tribu te voy a dar este pedazo de tierra, pero los tienes que sacar a todos, porque si no los sacas, tú vas a adorar sus dioses y te vas a empezar a prostituir. Ahora, si yo les digo a ustedes, hermanos, no hagan esto porque se van a corromper, me escucharán, ¿verdad? Si sale de la Biblia, amén. Pero ¿qué pasa cuando quizás no lo hacemos por completo o hacemos un poquito de lo que no tenemos que hacer y nada nos pasa? No nos cae un rayo, no viene la consecuencia luego, ¿qué pasa? Pues como que, pues a ver, lo voy a hacer otra vez para ver, ¿verdad? Así somos. A veces actuamos un poco animal. Bueno, yo sé que yo. Y fallamos y no viene la consecuencia luego y pues lo volvemos a hacer. Y poquito a poquito llegamos a como este caballero que estaba acostando con la esposa de su papá. La consecuencia no le vino luego. La consecuencia de las cosas que estaban haciendo no vino luego. Tuvo que pasar algo y por mucho tiempo para que vieran ese pecado y dijeran, no está tan mal. Y eso pasa con nosotros, hermanos. Eso pasa con nosotros muchas veces. Y en Jueces vemos eso. Y nos podemos reflejar ahí. Nos va bien, nos olvidamos, pasa una desgracia, pasa algo, clamamos a Dios. Dios, siendo fiel y bueno, lleno de misericordia, nos rescata, nos da descanso y volvemos a lo mismo. ¿No me creen? Pues está en la Biblia, así somos. Y esto lo vemos aquí, hermanos, en estos versículos. Del 1 al 5. Así que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podáis recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis. Algo estaba pasando, hermanos. Algo estaba pasando y es de ese ciclo. Y si aquí no está diciendo que esta iglesia, y repito, en el principio de las iglesias, eso estaba pasando, donde todo era más puro. Hermanos, hace 50 años estaba prohibido casi, muchas cosas. Elvis, yo tomé una clase de historia del rock, y en esta clase aprendí de que Elvis, con sus movimientos de cadera,
volvía a las mujeres locas porque era nuevo y bailaba bien. Y en la tele cuando mostraban eso, después de tiempo, las fotos o los videos de Elvis era de aquí para arriba. ¿Por qué? Porque decían, oye, me estás alborotando, me estás corrompiendo, no se puede. Ahora que está en la televisión, hermanos. Eso y más, mucho más. Algo pasó. Algo pasó entonces, hermanos. Si aquí a los inicios de esta iglesia, o de la iglesia en general, estaban viviendo eso, y le está hablando Pablo y dicen, aún no les puedo dar alimento sólido, aún son como niños, les estoy dando leche, porque todavía sois carnales. Pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque eso solo refleja algo, hermanos. Perdemos la perspectiva y quizás no es de que no somos salvos, sino de que estamos actuando carnales, hermanos. Nuestras naturalezas. Si no alimentamos, si no leemos, si no oramos, pues ¿a qué estamos alimentando? Si leemos y oramos, alimentamos el espíritu. Y al no leer y al no orar y ayunar, no quiere decir que no somos salvos, pero que estamos alimentando. ¿Correcto? Entonces aquí estaba pasando un poco de eso, había disyuntivas entre hermanos, estaban haciendo barbaridades y pues había muchas contiendas, muchos problemas. Y eso debería ser así, hermanos, pero lo es. Y eso somos nosotros. La iglesia que somos. Estamos expuestos a esos errores, hermanos, como iglesia. Errores, gracias. Gracias. Perdón, hermanos. Como iglesia estamos expuestos a eso, especialmente cuando nos vienen cambios como el que estamos viviendo. A veces, Pastor Sandro siempre me decía, oh, Rogelio, estás predicando bien, o ya me sacas algunos, quién sabe qué, ¿no? La expresión se me olvida. Pero no importa qué tan mal o qué tan bien lo hacía, sabíamos de que pues el pastor iba a predicar el domingo que viene y pues íbamos a recibir palabra. Hermanos, esa incertidumbre la tenemos el día de hoy, ¿no? Afortunadamente para algunos y para algunos, pues me toca a mí otra vez la semana que viene. Entonces no sé si les guste, pero me toca otra vez. Y vivimos esos tiempos de incertidumbre, los cuales pues son transiciones, hermanos. Son cosas difíciles que quizás no nos gusta. Y es verdad, a nosotros no nos gusta el cambio. Déjales, pongo este ejemplo. No todos los hermanos aquí, pero hay hermanos que solo se sientan en esa silla. Amén. ¿Eso qué nos dice? No nos gusta cambiarnos. Y a veces cuando alguien se sienta como que, hey, ¿por qué hay más? Siéntatelo. ¿O soy yo nada más? No nos gusta el cambio a veces. Entonces estamos viviendo un tiempo de cambios, de transiciones, hermanos, a la iglesia que somos. ¿Cómo nos vamos a definir? Hermanos, creo que no es secreto y no hay que dar la vuelta y aparentar que no pasó lo que pasó. Eso será tapar el sol con un dedo. Nosotros estamos viviendo algo lo cual no le podamos dar vuelta o borrón y cuenta nueva. Estamos en un tiempo donde creo que para avanzar de una manera que podamos todos edificar y ser colaboradores de Dios, tenemos que saber quién somos como iglesia y qué es la iglesia. Amén, hermanos, porque la iglesia no es un lugar, somos nosotros. Y el momento que nosotros sabemos o tengamos en mente qué podemos aportar a la iglesia, no qué la iglesia nos va a dar a nosotros, esa es la perspectiva. Ya lo hizo todo Jesús. Ya lo hizo todo. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Ya lo hizo todo. Nosotros como iglesia tenemos que entender que somos piedras vivientes. Venimos a ser parte de la casa espiritual de Dios. Nosotros somos las piedras. Nosotros somos la iglesia. De aquí en adelante, hermanos, tenemos que empezar a desarrollar, empezando por mí, qué es la iglesia y qué posición, qué rol yo tengo en la iglesia y qué puedo aportar yo como individuo. Y no porque yo estoy parado acá, soy el único que tengo que hacer así. No, todos ustedes, hermanos. En esta iglesia, todos aquí tenemos una posición muy, muy privilegiada. Esa posición se llama sacerdocio. Nosotros tenemos eso como hijos de Dios. Nosotros somos sacerdotes. Ya sea mujer o hombre, nosotros tenemos eso. Dios nos dio eso.
Esa es parte de nuestra membresía, por así ponerlo, de salvación. Sí, salvo, bendiciones, pero te da esta posición, un sacerdote. Tenemos esta posición nosotros, hermanos. Y quiero recalcar esto, ¿por qué? Porque al momento que vemos los ejemplos de qué hacían los sacerdotes antes, pues ¿qué hacían los sacerdotes, hermanos? Los sacrificios, intercedían por el pueblo, daban alimento espiritual a los demás. Eso quiere decir que eso somos nosotros. Entonces, si nosotros empezamos a desarrollar, empezando por mí, este concepto de que nosotros podemos y debemos aportar a la iglesia, y de que la iglesia somos nosotros, podemos encarar esas transiciones, esos cambios, esas dificultades mucho mejor, hermanos. Porque cuando no pasa, se acuestan con la esposa, ¿verdad? Así pasó con esta iglesia. Amén. La iglesia que somos. La iglesia que somos como individuos, ¿verdad? Tenemos que analizar eso. No quiero ver o oír promesas o ver hermanos, pero ustedes, hermanos, tienen una posición en esta iglesia y pueden brindar y pueden servir a la iglesia grandemente. Son sacerdotes. Amén. Versículos 5 al 8 dice: ¿Qué es pues Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibe su propia recompensa conforme a su propia labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Bueno, esta parte habla un poco más acerca de la percepción que ellos tenían de la iglesia. Estaban peleando, hermanos, y eso lo vemos en el capítulo 1. Yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Y había unos más espirituales que decían: sí, pues yo soy de Jesús, así es que te la maté, ¿verdad? Y estaban peleando, o sea, eran ya casi la cuarta persona de la Trinidad. Era Dios Padre, Jesús, el Espíritu Santo y esta persona que decía: yo soy de Jesús. Tú eres de Pedro, pero yo soy de Jesús. Tú eres de Pablo, pero yo soy de Jesús. Es algo absurdo, ¿no? Estaban peleando por eso. Bueno, mucha gente tiene ese concepto, hermanos. Y volver a decir lo que dije ahorita, no es de dar vuelta y empezar de cero o tapar con el sol con un dedo. Pastor Sandro fue usado grandemente desde este púlpito. Lo hablo en el individual y lo hablo para nosotros. Cada uno de nosotros aprendió bastante. Hay una historia que la he contado bastante, quizás, hermanos, que no sé si la conté cuando estaban aquí, pero a mí no me caía bien el Pastor Sandro. A mí no me caía bien, porque íbamos a la iglesia con mi familia. Aquí está mi abuelita, mi abuelito. Oh, sí, ¿verdad? Hay personas nuevas. Pero como siempre vienen cuando yo estoy acá, pues yo no me acuerdo. Están aquí. Bueno, mi abuelita, mi abuelito, mi tío. Mi abuelita, doy gracias a Dios por mi abuelita, porque ella fue la primera que llegó a Cristo Jesús. Y ella oró más de 20 años y ahorita estamos bastante de nosotros. Yo no estuviera aquí si no hubiera sido por mi abuelita, que fue la primera y que oró por mí. Yo me acuerdo que me llevaba a la iglesia, yo me quedaba a ver, yo quería quedarme con mi abuelito y con mi tío a ver los partidos de Pumas los domingos a las 10 de la mañana. No sé si ustedes eran así. A mí me gustaba ver esos partidos. Yo quería quedarme. Y más bien yo asistía con mi abuelita y dejé de ir a la iglesia porque una vez una maestra, dicho sea de paso, los maestros a veces también se pasan, no me dejó ir al baño y me oriné los pantalones. ¿Se acuerdan vuelta? Ya sabemos cómo son los niños a la edad de 8 años, 7 años, vienen bien amables, no se burlaban de mí. No, se burlaban de mí, hermanos. Oh, fue lo peor. Y yo dije: ¿sabes qué? No vuelvo a venir a la iglesia. Me enojé, desde ahí le dije no a Dios. Dije: no vuelvo a ir a esas tonterías. No. Ándale, vamos, ándale. No, yo le tenía un rencor. Bueno, volviendo. Pues empecé a llegar a la iglesia. Yo tengo un tío,
cual se hizo muy amigo del pastor Sandro. Yo me iba con mi tío a la iglesia. Y se quedaban platicando después de la iglesia. Algo que a mí se me hacía una eternidad. Y si ustedes creen que el pastor Sandro se extendía desde acá, ahora imagínense, con un cafecito y un pancito afuera de la iglesia. No, hermanos, ¿qué les cuento? A mí no me caía bien. No me caía bien el pastor Sandro. Eso lo he contado, no me caía nada bien. Después vino algo y no sé cómo estuvo, que pues le pedí que me discipulara. Volviendo al pastor Sandro. Él tuvo un rol muy importante en cada uno de nosotros aquí. Él nos dio alimento espiritual. A veces nos daba leche, pero también nos dio bastante filete, hermanos, ¿verdad? Y él fue usado grandemente, grandemente. Y quizás mucha gente el día de hoy se sienta mal porque ya no está aquí. Y se les entiende, hermanos. Yo también me siento mal. ¿Por qué? Porque estar acá y estar acá al frente más frecuente es una responsabilidad que pues, es de pensarla, hermanos. Es de pensarla. Es algo a lo cual él estaba expuesto todos los domingos. Entonces, se siente la pérdida del pastor, en el sentido de que ya no está acá, ¿verdad? Aquí en el púlpito. Bueno, aquí nos dice algo parecido aquí. Y tenemos que ver que dice en el versículo 6, yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Hermanos, aquí nosotros podemos reconocer que Dios usó grandemente al pastor Sandro. Amén. Pero no es el que planta, porque él estuvo aquí desde la plantación. O el que riega, o el que alimenta, o el que está, o el que predica. ¿Quién es, hermanos? Es Dios. Entonces, como iglesia, tenemos que ver eso, hermanos. Nosotros venimos acá por hombres o por Dios. Por Dios. Y eso no hablan mal de nadie. Y eso no hablan mal del pastor. Él más bien conoce. Él en sus oraciones acá decía, Dios, aplástame que seas tú. Si él tiene ese concepto de su posición como pastor y como colaborador de Dios, nosotros también tenemos que tener un concepto correcto de la posición del pastor. De que sí, es usado grandemente, pero es Dios. Y dice, ¿qué es pues Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Claro que el pastor tenía buena retórica. Hablaba, se extendía palabras que yo nunca he escuchado en mi vida. Ilustraciones las cuales se las acaba de... Pero fue Dios que le dio esa oportunidad a él. Demos gracias porque tuvimos también la oportunidad de escuchar del pastor Sandro. Pero demos más gracias a Dios de que Dios le dio oportunidad a él. Y de que nos da oportunidad a todos, hermanos. Nosotros somos piedras, nosotros somos colaboradores, nosotros tenemos este rol de sacerdotes. Tenemos que tener una perspectiva de qué podemos aportar a la iglesia y no qué nos va a predicar el pastor. Porque a veces nos gusta que nos den cosquillas en las orejas. Oh, me gusta eso, él sí predica fuerte. A mí me han dicho que predico light, pues, tenemos diferentes estilos, no sé, pero muchos dicen, no, es que el pastor predica fuerte. Amén. Dios le dio oportunidad. Amén. Nosotros tuvimos ese privilegio, esa oportunidad, pero hermanos, volviendo a lo que es, nosotros como iglesia tenemos que tener esa perspectiva de que fue Dios y es Dios y sigue siendo Dios. Y como iglesia tenemos que vernos, reflejarnos y ver qué podemos aportar a la iglesia, porque nosotros somos la iglesia, hermanos. Y creo que eso se dice bastante y se dice constante y se dice mucho, pero yo siento que no se entiende eso. Nosotros decimos, no, nosotros somos la iglesia. ¿Por qué no lo actuamos? ¿Por qué no nos involucramos acá un poco más? ¿Por qué no servimos? ¿Por qué nos esperanzamos? Pastor, ore por mí, ¿verdad? Hermanos, aquí tenemos un ministerio de oración, pero también le podemos decir, hermano Valo, ¿me puedo orar por mí? No tiene que ir con el pastor. Hermano Rey, ¿puedo orar por mí? Nosotros tenemos una relación personal con el Señor. Nosotros no somos fábrica de lo que sea Maruchan. Todas las Maruchan tienen la misma cantidad de sodio, la misma
mismas cantidades de lo que sea, las mismas esto, lo mismo lo otro. Nosotros no somos así. Nosotros en nuestro caminar es tan diferente, hermanos. Como yo llegué a Cristo, es muy diferente de cómo ustedes llegaron. Y así con la siguiente persona al lado de usted. Es muy diferente. Nosotros no somos como una fábrica que todos somos iguales. Nosotros tenemos un caminar distinto, cada uno de nosotros. Entonces nosotros tenemos que ver que nosotros podemos ir con los hermanos y pedir oración, pedir ayuda, pedir apoyo. Si la estamos pasando mal, podemos ir. Y al hacer eso tenemos una perspectiva de quién es la iglesia y qué es la iglesia. Amén. Dice, somos, en 1 de Pedro, una carta que me gusta bastante, dice, somos piedras vivientes, cada uno de nosotros. Y a mí me gusta mucho imaginarme cómo, no sé, imaginarme eso y yo nunca he visto que un tabique, ¿verdad?, hable y diga, a ver, ¿me vas a poner aquí en esta casa? ¿Pero esta casa qué me va a dar a mí? No, el tabique viene y es parte de la casa y ya. Viene no tanto a recibir, sino a dar. ¿Dar qué? El edificio. Y así somos nosotros, hermanos. ¿Qué le vamos a hacer nosotros? ¿Usted cree que se va a impresionar Dios con lo que hagamos aquí en la iglesia? No, hermanos. No, con nada. No importa si ayunamos de aquí al 2020. No importa, hermanos. Dios ya lo hizo todo. Él lo único que quiere es de que reconozcamos y que veamos qué es lo que somos nosotros como iglesia, qué somos. Que al momento que nosotros nos demos cuenta lo que tenemos, lo que somos, quién somos como iglesia, esta identidad, nosotros nos quitamos un gran peso de encima, hermanos. No se trata de hacer cosas, ya la hizo todo el Señor a través de Jesús, amén. Entonces, volviendo a esto, hermanos, no se puede tapar el sol con un dedo y no se puede dar a la vuelta a la página sin recordar y reconocer lo grande que fue el pastor. Pero tampoco no nos podemos quedar ahí y decir, ya se fue, ya no está con nosotros. Porque si hacemos eso, no tenemos una perspectiva primera de quién es la iglesia y quién es el jefe de la iglesia. ¿Y quién le dio eso? Y eso fue Dios nada más. ¿Qué pues? ¿Qué es pues Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que ha dado el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, el edificio de Dios. Amén, hermanos. Continuamos. Esta misma foto, imagen, se puede decir, palabras, se ven en otras partes de la Biblia. Y eso quiere decir de que se trata de un mismo autor, Dios, a través de personas, pero fue Dios. Y todos sabemos que hubo una contienda entre Pedro y Pablo, ¿correcto? Se pelearon y Pedro, por andar queriendo agradar aquí, agradar allá, empezó a hacer prácticas con los judiceos y Pablo le dice, oye, ¿qué estás haciendo? Eres un hipócrita. Le dice, no hagas eso. Se pelearon. Pero ellos sabían bien a qué pertenecían y qué eran como iglesia. ¿Por qué? Porque lo mismo que escribe Pablo aquí, también lo dice Pedro, de otras palabras, en otras formas. Vayamos a 1 de Pedro, hermanos. 1 de Pedro, capítulo 2. Versículos del 1 al 5, amén. Dice, exhortación al crecimiento. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresías, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Y viendo a Él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual
para un sacerdocio santo, para ofrecerle sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es la misma imagen. Colaboradores. Está diciendo aquí, ustedes tienen un rol. Esta misma idea se ve en dos diferentes autores, por así decirlo, que tuvieron una contienda, que se pelearon. Pero ellos reconocen. Es más, en esta misma carta, adelante creo que el capítulo 4, él dice, las palabras de Pablo son un poco confusas. Él reconoce los escritos de Pablo. Pedro reconoce los escritos de Pablo como autoridad. Y dice, es que Pablo, pues a veces él escribe de una manera alta. Y a él darle este reconocimiento, deja ver de que aunque tuvieron esa contienda, no se quedó ahí, porque ellos entendieron qué son y a qué pertenecen. El día miércoles, hermanos, esta semana me enfermé del estómago. El día martes bajé 8 libras, hermanos. Me siento bien, pero de esa manera no quiero bajar de peso. Del estómago, después me enfermé porque quedé bien deshidratado. Y después me enfermé y pues no me componía. O sea, hasta aún tengo un poco de enfermedad, estoy enfermo. Entonces, esta semana fue algo también difícil físicamente para mí. Pero le había prometido al pastor James que lo iba a ver el miércoles. Me comprometí el domingo y me enfermé y ya le había dicho, oye, pues el miércoles nos vemos. Pues fue. Nos juntamos y me invitó a su casa porque él tenía un barbecue. Él invitó a gente a su casa y me había dicho, oye, pues vente. Y, porque es con los jóvenes de la iglesia. Y me dice, oye, pues tú estás aquí, vente. Fui. Y una persona que él conoció en la calle. Él conoció en la calle a una persona. No cristiano, no creyente. Entra a la casa, me ve a mí, me ve a él. ¿Cómo lo conoces? Me pregunta. Y él le dice, oh, es mi hermano. El Señor se queda, ¿en serio? Y le dice, sí, es mi hermano. Y ya le dice, no, pues hermano en Cristo, okay. Lo confundió, le dice, mi hermano no le creía. Ya le explicó, oh, hermano en Cristo, él no es creyente, él no entiende eso. Pero eso me quedé con eso, me quedé con lo de Pablo y me quedo aquí. Lo único que James y yo tenemos en común es Cristo Jesús, hermanos. Es lo único que tenemos en común. Él tiene 5 niños, de ni casado. Él es de Filadelfia, yo soy de México. Él es diferentes, ojos de color, yo ojos café. O sea, no tenemos nada en común, más que Cristo Jesús. Al ver que como iglesia, la única razón por la cual muchos de nosotros estamos aquí reunidos es que no tenemos nada en común. Hermano Rey, no conozco sus preferencias, no sé qué le gusta, ni sé si ve el fútbol. Y si ve fútbol, no sé cuál es su equipo. Y quizás no le va al mismo equipo que yo y humanamente tendemos contiendas y carrilla por cualquier cosa. Rolis, yo sé a qué equipo le vas. Cambia de equipo, Rolis. Cosas que ni siquiera, o sea, cosas que ni al caso, no conozco las preferencias, ustedes no conocen las mías, no nos conocemos, quizás no tenemos nada en común. Lo único que tenemos en común es Cristo Jesús, hermanos. A Cristo Jesús. Entonces, como iglesia, sabiendo que tenemos a Cristo Jesús y que Él es el mero de la iglesia, esa es la iglesia que somos. Esa es la iglesia que somos. No tenemos nada en común más que eso. Amén. Volviendo a la ilustración del principio con este libro del demonio, de los demonios, esa imagen dice, los demonios mayores, dice algo, aún los demonios de trayectoria, al ver la iglesia, dice, tiemblan. Hermanos, eso somos nosotros. Meditemos en eso. No es un chiste. No es insignificante lo que tenemos aquí como iglesia. No lo es. Es la única, lo repito, la única institución que va a durar para siempre. Amén. Ya terminando, aterrizando. Los últimos versículos de 1 Corintios. Versículos 10 al 15. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada,
Yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre ese fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, maderas, heno, paja, la obra de cada uno será evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Um, Volviendo a esta transición que estamos teniendo nosotros, hermano, a este nuevo cambio, a cosas, a las expectativas. Yo creo que sería, sí, porque muchos de nosotros, volviendo a eso, tenemos un gran cariño al Pastor Sandro. Pero yo creo que si le tenemos un gran cariño al Pastor Sandro, sería casi un desprecio a todo lo que nos predicó si no contemplamos que Él puso un buen fundamento en nosotros. El fundamento lo puso Él, hermanos, por así decirlo. Él plantó la iglesia, Él plantó semilla en nosotros, puso doctrina sana en nosotros, nos ayudó, nos predicó de tal manera que nosotros estamos ya equipados para hacer cosas para el reino. Entonces yo creo que sería una gran desprecia a todo el tiempo, a todo lo que invirtió el pastor, si no consideramos esto, de que así como Pablo dice, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Creo que eso pasó en nuestras vidas, hermanos. Creo que recibimos 3 años de doctrina, de enseñanza, de inclusive discipulado, estudios, los cuales muchos pastores o otras iglesias no tienen el privilegio de eso, de tener un pastor que se invertía bastante en lo que enseñaba, que se esmeraba, que se extendía y que tenía un concepto correcto de cuál era su posición en el reino. Reconocer que Dios dio eso a él y que nos da eso a nosotros. Reconocer de que quizás mucha gente, y digo eso porque no hay que no decirlo, hay mucha gente que quizás no está aquí con nosotros por enfermedad, por cosas, pero también que quizás no está aquí porque ya el pastor no está aquí. Hay mucha gente que quizás tiene eso. Y está bien, pertenecen al reino, son de Dios. Pero como iglesia, hermanos, como iglesia aquí local, tener eso en mente de que Dios le usó grandemente a él y que puso un fundamento en cada uno de nosotros, que fue usado grandemente, hermanos. Creo que eso sería bonito, tener ese recuerdo, saber de que él puso ese fundamento en nosotros, hermanos. Pero volver a traerlo a de que fue de Dios. Dios le permitió, Dios le dio esa oportunidad, Dios fue quien lo hizo todo, porque nosotros sabemos, nosotros somos colaboradores de Dios, nosotros trabajamos a la par de Dios, nosotros somos este edificio de Dios. Y conforme a la gracia de Dios que le fue dada a Pablo, yo como sabio arquitecto, bastante humilde, ¿verdad? Sabio arquitecto, dice Pablo. Pero sí, era gran hombre de Dios y fue usado grandemente. Y bastante en muchas partes del mundo, inclusive sufrió. Estuvo en la cárcel varias veces y pues, al final de cuentas todos los apóstoles pues les dieron cuello. Murieron todos, fueron mártires, todos, excepto Juan. Pero tengamos eso en mente, hermanos, de que nosotros estamos en una posición donde tenemos un buen fundamento, hermanos. Y de aquí depende de cada uno de nosotros. Así como dice aquí, dice, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno será evidente porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Hermanos, aquí estaban peleando ellos, Apolos, Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Jesús, yo soy de Apolos. Y dice, bueno, Dios da el crecimiento, no importa quién regó, quién plantó, no importa. Pero aquí después les dice y los aterriza.
Está bien que se peleen. Pues ya que ya se pelearon, ¿verdad? Pero dicen, recuerden de que eso se encarga cada uno de ustedes. Ustedes tienen que edificar sobre lo que ya está edificado. Ustedes tienen que construir, ya sea oro, ya sea plata, ya sea madera. Ya la fundación ya está ahí. No importa si son de Pablo, no importa si son de Pedro, no importa si son de Apolos. Cada uno va a construir sobre lo que ya está, sobre el fundamento. Eso que nos da a entender, hermanos. Tenemos responsabilidad. Nosotros tenemos esa responsabilidad como individuos, como iglesia. Entonces, el día de hoy, hermanos, tengamos eso en mente. Nuestra gran posición, nuestro gran privilegio, pero también la responsabilidad que tenemos como individuos y como iglesia. Nosotros estamos para aportar, también para recibir, pero también para aportar, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Primera de Pedro, él dice que somos piedras vivientes y somos edificio de Dios. Eso es nuestra función como cristianos, como iglesia. El momento que tengamos eso en mente, hermanos, vamos a saber la iglesia que somos. Y es por eso que le titulé así, porque el momento que nosotros sepamos quiénes somos como iglesia, nuestra identidad, nuestro privilegio, nuestra bendición y nuestra responsabilidad, podemos avanzar de una manera adecuada en nuestro día a día. Porque al final de cuentas, el que va a construir sobre el fundamento de quien sea quien haya predicado, es cada uno de nosotros, hermanos. Amén. Oremos. Señor Padre Celestial, te doy gracias por este día, por tu amor. Gracias por quién tú eres y cómo haces las cosas, Padre. Y el día de hoy, bendito seas tú, Padre. Bendito seas tú y tu nombre. Bendito sea lo que tú nos diste, Padre. Gracias por el sacrificio que sufriste tú, Padre, al dar a tu único Hijo para que nosotros tengamos esta esperanza viva que es dada gracias a Cristo Jesús. Gracias por todo eso. Te pido que nos des paz, nos des descanso, Padre, como iglesia, como individuos. Te doy gracias por esta oportunidad, pero Padre, te lo entregamos a ti porque todo pertenece a ti. Bendícenos, bendice a las familias que representamos. Y de nuevo, Padre, danos paz y descanso. Todo te lo damos a ti. En el nombre de Cristo Jesús.